Hello First Juniors, how are you today? Hoy lo que vamos a hacer es nuestra última revisión antes del exam number 3. Vamos a estar revisando Present Simple en todas sus formas, con todos los sujetos y todas las cosas que tenemos que saber y prestar atención del presente simple. Vamos a estar revisando Adverbs of Frequency y también los diferentes tipos de verbos que hemos estado trabajando, como los verbos de rutina, los verbos de free time y los verbos relacionados con technology. Así que vamos a empezar con Present Simple. Fíjense que acá tengo anotadas las estructuras, es decir, las formas en las que armo las oraciones en presente simple. Vamos a comenzar con las oraciones afirmativas, ¿sí? Dice que en una oración afirmativa tengo que tener tres cosas. Primero el sujeto, es decir, la persona que realiza la acción, que la vamos a dividir en dos grandes grupos. El grupo de I, you, we y they y el grupo de he, she, it. ¿Por qué hacemos esta división? Los dividimos porque los verbos, es decir, las acciones, se comportan de forma diferente, sufren algunas modificaciones. Entonces, tenemos los sujetos. El primer grupo, I, you, we, they, y el segundo grupo, he, she, it. Lo segundo que tengo que tener es un verbo, ¿sí? Es decir, una acción. Si el sujeto es I, you, we y they, el verbo va solito como lo conocemos. Por ejemplo, I get up o you get up, we get up, they get up. ¿Vieron? El verbo no le pasa nada. El verbo está como lo conocemos. En cambio, si tengo un verbo, cuando tengo el sujeto he, she o it, es el caso de studies, el verbo original no era así. El verbo original es este, study. Lo que pasa es que yo lo modifiqué, ¿sí? Lo cambié según las reglas porque tengo o he, o she, o it. She studies, he studies, it studies. ¿Se acuerdan que cuando vimos los verbos para he, she, it, vimos 5 reglas? ¿Sí? La primera decía que a la mayoría de los verbos se le agrega la S. La segunda, si los verbos terminan en O, SS, CH, SH, X, se les agrega ES. Después los verbos que terminan en consonante más Y o vocal más Y y lo que pasaba. Este caso es el de un verbo que termina en Y más consonante, es decir, la D. Por lo tanto, saco la Y, agrego la I y después le pongo ES. Y por último, el verbo have, que se cambia completamente y queda has. Lo otro que tengo que tener en mi oración es un complement, es decir, eso que va al final. Puede ser un día, un horario, un momento del día. Diferentes cosas pueden actuar como complementos. En este caso digo I get up at 7:30 o you get up at 7:30 y at 7:30 viene a ser el complemento, ¿sí? We get up at 7:30 o they get up at 7:30. Si tengo he, she o it, voy a decir she studies on Saturdays, he studies on Saturdays. Y bueno, it no lo podría decir porque un objeto, un animal o una cosa no podría estudiar un sábado, ¿sí? Pero si no fuera el verbo study, pasaría lo mismo con it. Esto entonces para las oraciones afirmativas. ¿Qué pasa cuando tengo oraciones negativas? Es decir, tengo que contar cosas que no hago. Primero empiezo con el sujeto, igual que en el caso anterior. Y a los sujetos los divido en los dos grupos. Por un lado, el grupo de I, you, we, they, y por otro, el grupo de he, she, it. Luego, a diferencia de los afirmativos, en segunda posición en esta oración voy a tener un auxiliar en negativo. ¿Qué auxiliares en negativo conocemos? Don't y doesn't, ¿sí? Siempre recordá que con I, you, we y they va a ir el auxiliar negativo don't y que con he, she, it va a ir el auxiliar negativo doesn't. Una vez que ya tenés el auxiliar, vas a colocar el verbo, es decir, la acción. En el caso de I, you, we, they, el verbo queda como estaba, have dinner, ¿sí? Igual que en la afirmativa, nada más que también le agrego el don't. Entonces, I don't have dinner. You don't have dinner. We don't have dinner. They don't have dinner.
Pero ¿qué pasa con he, she, it? Nosotros en las afirmativas dijimos que cambiaba, que se le aplicaban las reglas y que el verbo cambia y qué sé yo. Cuando tengo una oración negativa, luego del auxiliar, luego del doesn't, el verbo va normal, sin ninguna modificación. Fíjate, chat online. ¿Por qué pasa esto? Porque la modificación ya la tiene doesn't, está acá. No necesito agregarle más nada, porque sería como escribirlo dos veces en la misma oración, ¿no? Entonces voy a decir, she doesn't chat online, he doesn't chat online, y bueno, it no podría chatear online un objeto, un animal, ¿no? Pero con it pasa lo mismo. Y en último lugar voy a tener un complement, igual que en las oraciones anteriores, nada más que ahora son parts of the day, fíjense. I don't have dinner in the evening. She doesn't chat online in the morning. ¿Sí? Puede ser que la oración no tenga complemento. Puede ser que diga she doesn't chat online. Y la oración va a estar correcta igual. Yo te lo escribo acá para que sepas que eso que aparece al final de la oración tiene un nombre y se llama complemento, ¿sí? Bien, habiendo hecho este resumen súper rápido sobre las oraciones afirmativas y negativas, fíjate que solo estamos trabajando estos dos tipos, vamos a hacer la activity number 1, que dice, complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Vamos a completar estas oraciones, son varias, son 28 oraciones. Las tenemos que completar con la forma correcta de los verbos que tengo entre paréntesis, ¿sí? Este ejercicio ya apareció en el examen 2, apareció en las diferentes hojitas con las que hemos estado trabajando, ¿sí? Así que, ¿por qué no? Va a aparecer en el examen número 3. Más que nada ahora que ya tenemos más práctica con lo que pasa con he, she y con it. Supongamos que, mira, yo no voy a hacer ninguna de las que tenés para hacer vos, sino que yo voy a hacer dos ejemplos, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo 0. No, voy a hacer el ejemplo A y el ejemplo B. En el A tengo la siguiente oración. Espérame que voy a agrandar esto y dice I, entre paréntesis tengo que usar la palabra finish, el verbo finish, ¿sí? School at 5:30. ¿Sí? Dice que tengo el sujeto I, el verbo finish, que es con lo que yo tengo que completar, y school at 5:30 sería mi complemento, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder hacer estos ejercicios? Los trucos. Lo que yo quiero que vos te acuerdes cuando tengas que resolver estos ejercicios enfrente de un examen. El paso número 1 es reconocer el sujeto. Lo primero que tengo que hacer es, voy a la oración, ¿quién es el sujeto en mi oración? El sujeto en este caso es I, ¿sí? Así que el sujeto ya lo tengo. Punto número 2. Tengo que reconocer si la oración es afirmativa o negativa. Fundamental, porque estamos trabajando con estos dos tipos de oraciones, ¿sí? Y dependiendo de cuál sea, voy a hacer una cosa u otra. En este caso, entre paréntesis, el verbo, ¿qué dice entre paréntesis? Solo dice finish, no dice not, como por ejemplo acá en la 2, que dice not work. En el caso de la oración 2 sería una oración negativa. En cambio, en la que yo estoy haciendo del ejemplo, es una oración afirmativa. No tengo not, ¿sí? Así que punto número 2, listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Leer el complemento, ¿sí? No es que yo lo tengo escrito ahí porque sí, porque nada. No. Siempre tengo que leer el complemento. Siempre me da un poco más de información para la oración. En este caso, school at 5:30. Es decir que el verbo con lo que yo tengo que completar es terminar la escuela, ¿sí? Finish, school son parte del mismo verbo. Yo me tengo que fijar, puede ser que en algún ejercicio te aparezca entre paréntesis finish school todo junto, ¿sí? Yo en este caso te lo separé. Adentro del paréntesis solo te dejé finish. Pero si fuera el caso del que te escribí acá abajo, finish school entre paréntesis, siempre tenés que hacerle alguna modificación o algún cambio a la primera palabra del verbo, ¿sí? Siempre a la primera.
En este caso solo tengo finish. Pero fíjate, por ejemplo, en el número 4, que es el que tenés que hacer vos, dice listen to music. ¿A qué parte vas a modificar si es que hay que hacerle algún cambio? Solamente a listen, ¿ok? Bien, y una vez que ya hice todo esto, voy a completar. Recién ahí voy a completar. Fíjate todo el proceso que hicimos para poder completar. Si tengo el sujeto I, el sujeto yo, al verbo, a la acción, ¿le tengo que agregar ese o ES porque termina en SH? La respuesta correcta es no, no le tengo que agregar nada. El verbo queda tal cual como aparece entre paréntesis. I finish school at 5:30. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tengo la siguiente oración? Mira, me voy a venir para este costadito que tengo espacio. Voy a copiar acá la oración. Vamos a hacer la oración B. Bien, y dice lo siguiente. Kathy, entre paréntesis dice get up, ¿sí? At 11 o'clock. Kathy, get up. Tengo entre paréntesis at 11 o'clock. Voy a hacer los diferentes pasos. Paso número 1. Dijimos que el paso número 1 era reconocer el sujeto. ¿Sí? ¿Qué sujeto tengo en la oración? En la oración tengo al sujeto Kathy. ¿Sí? Pero eso no me da mucha información. Yo lo que tengo que indicar es qué pronombre es Kathy. ¿Por qué pronombre lo puedo reemplazar? Entonces, bien, Kathy, ¿puede ser I? No. ¿Puede ser you? Tampoco. ¿Puede ser we? No. ¿Y puede ser they? Tampoco. Es decir, que del primer grupo de sujetos, como veíamos acá, del primer grupo no es ninguno. Paso al segundo. Kathy, ¿es un he? No. ¿Es un it? Tampoco. Kathy es un she. ¿Sí? Yo lo que tengo que pensar, me tengo que anotar como en mi cabeza que Kathy es lo mismo que decir she. Por eso te lo dejo anotado ahí arriba. ¿Sí? No lo tenés que escribir vos, solamente para que te acuerdes, para que te sea más fácil hacer, completar. Punto número 2, dijimos que era reconocer si la oración era afirmativa o negativa. En este caso, entre paréntesis solo tengo get up, así que la oración es afirmativa. ¿Sí? Bien. Número 3, leo el complemento. At 11 o'clock, me está dando un horario, ¿sí? Y número 4, antes de completar vamos a agregarle otro paso. Porque cuando tengo he, she o it, tengo que modificar el verbo. ¿Sí? Así que ese va a ser nuestro punto número 4, cuando el sujeto sea he, she o it. Como en este caso tengo she, a get, en este caso get up, lo tengo que modificar. Yo no puedo decir she get up, o sea, Kathy get up. Imposible. Vamos a la regla de los verbos, que son las 5 reglas que estuvimos viendo. El verbo get up, siempre te recomiendo que empieces desde la regla número 5 a la regla número 1. Siempre descartando la 5, después la 4, después la 3, después la 2 y después la 1. ¿Sí? Siempre en ese orden. Entonces, regla número 1. Get up, ¿es have? No. Descarto la regla número 5. Voy a la número 4. Get up, ¿termina en vocal más Y? No. Descarto la regla número 4. Voy a la número 3. Get up, ¿termina en consonante más Y? No. Descarto la regla número 3. Voy a la regla número 2. Get up, ¿termina en O, S, SH, CH, SS o X? No. Get up termina, get, que es lo que nosotros tenemos que modificar, termina en T. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me tengo que quedar con la regla número 1. ¿Qué decía la regla número 1? Que solamente le agrego S. Entonces, Katie gets up. Es decir, ahí recién
estoy en momento de completar. ¿Sí? Entonces, fíjate que cuando tengo I, you, we o they, solamente vas a pensar estas 4 reglas, digamos, o estos 4 pasos. Pero cuando tengas he, she o it, vamos a tener que agregar uno más porque hay que modificar el verbo según las reglas de los verbos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que te dije, vas a completar estas oraciones. Algo importante, las 2 oraciones que yo hice de ejemplo eran afirmativas. Pero cuando tengo una oración negativa, ¿cómo me doy cuenta? Porque entre paréntesis tengo not más un verbo. Por ejemplo, la oración número 1. No, discúlpame, la oración número 3 dice María not visit. O la oración número 2 que dice I not work. Cada vez que te encuentres con esta combinación de not más un verbo, ¿sí? Es que estás frente a una oración negativa. Así que para que lo tengas en cuenta. Y algo muy importante, no tenés que escribir not. Not solamente te está avisando que la oración es negativa. ¿Qué es lo que tenés que hacer cuando la oración es negativa? Usar don't o usar doesn't, dependiendo del sujeto que tengas. Pero nunca tenés que completar con not en el espacio. Not solamente me está ayudando, me está avisando del tipo de oración con el que tenés que trabajar. Habiendo dicho todo esto, vamos a completar entonces Activity number 1.